pruebas de confiabilidad. Si vamos a hablar de pruebas de confiabilidad, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es la confiabilidad. Vamos a pedirle a... Vamos a ver aquí en The Team Marine de Doping Web. Guerra Aguilar Raúl. Por favor, lea lo que está en pantalla. Si no tiene para leer, no tiene micrófono, por favor mande un mensajito por el chat. Vilches me dijo que tenía el micrófono malo. Torres Chumpizuca. ¿Podrá leer lo que está en pantalla? ¿Estará despierto? Parece que no. Rodríguez García Sara. Ay. Profesor. Muy buenas noches, gracias por Muy haber buenas atendido noches. al llamado. Por favor, léame ese corto fragmento que está en pantalla. Sí, a ver. Confiabilidad. Se refiere al nivel de precisión con el que una aplicación proporciona sin errores los servicios que se establecieron en las especificaciones originales. Bueno, allí tenemos un concepto sencillo de lo que es la confiabilidad, es decir, su capacidad para realizar las tareas para las que fue creada sin presentar ninguna clase de errores. Gracias, señorita Sara. Listo, profesor. Entonces continuamos entonces. ¿Cuáles son los factores de diseño que favorecen la confiabilidad? Allí tenemos tres factores principales a este respecto. Tenemos en primer lugar que nuestros sistemas deben procurar ser completos y correctos. Esto implica, tal como leyó la compañera, la capacidad de realizar adecuadamente las funciones para las cuales fue construido. Es decir, completo, que puede hacer las tareas para las que fue creado, y correcto, que las hace adecuadamente. Luego de eso decimos que debe ser estable y continuo. Esto implica que el tiempo de funcionamiento de la aplicación antes de que se produzca algún error debe ser el máximo, o lo que es lo mismo, debe tener la menor cantidad posible de paradas debido a errores en el sistema. Debe ser robusto y trazable. En este caso hablamos de que deben existir en el sistema adecuados controles respecto a la detección de errores y a la recuperación del sistema. Recuerden que un sistema robusto es aquel que puede tolerar una falla en lo posible sin que el usuario se vea perjudicado, y en caso de que se vea obligado a detenerse temporalmente, que una vez que vuelve a funcionar, su estado es el más correcto posible. Trazable significa que permite el seguimiento de lo que son los diferentes elementos para realizar una mejor detección del origen de la falla y así poder resolverla de manera lo más adecuada posible. Existen muchas formas entonces de clasificar las pruebas, pero para el presente curso utilizaremos el siguiente criterio, el cual está basado en el modelo general del ciclo de vida de pruebas del software, según el cual existen 4 tipos de pruebas de confiabilidad, las cuales son las que tenemos en pantalla: pruebas unitarias, de integración, de sistema y de aceptación, las cuales deben aplicarse de manera secuencial, quiere decir en el mismo orden en el que están colocadas, por eso esta flecha aquí de lado. ¿Por qué? Porque cada una cumple con funciones específicas que si cambiamos el orden vamos a tener muchos problemas y no vamos a poder realizar el análisis pertinente.
siendo las mismas capaces de abarcar aspectos de evaluación del sistema relacionados tanto con su funcionalidad, es decir, con el cumplimiento de los requerimientos, como con su capacidad de soportar el estrés, el cual consiste en la simulación de grandes cargas de trabajo para observar de qué forma se comporta la aplicación ante situaciones de uso intenso, tanto situaciones de tipo límite como situaciones de sobrecarga. Finalmente tenemos lo que es la robustez, que es la capacidad que tiene el sistema para recuperarse después de una falla inesperada. Entonces todos estos son valores que pueden ser determinados a través de las pruebas de confiabilidad que estamos por comenzar a estudiar. Vamos a ver cada una de estas pruebas desde varios puntos de vista. Vamos aquí. Vamos a ver en primer lugar desde el punto de vista del entorno donde se ejecutan. Fíjense que estas pruebas de confiabilidad son prácticamente de naturaleza dinámica. ¿Qué significa que las pruebas sean de naturaleza dinámica? Que de acuerdo al avance del proyecto, estas pruebas deben realizarse en su mayoría con el sistema ya en funcionamiento. Tenemos solamente que las pruebas unitarias o de componentes pueden realizarse con el sistema aún estático, es decir, no en funcionamiento, a través del análisis de modelos, de corridas en frío, etcétera, aunque no es muy acostumbrado. Entonces vean que allí tenemos los símbolos que van a representar en este punto si la prueba se realiza de manera dinámica o estática. Hay una pregunta buena para el examen, es decir, ¿cuál es la única prueba de confiabilidad que tiene carácter estático o que puede realizarse de manera estática? Díganmelo ustedes. Escrito, por micrófono, como quieran, pero contesten algo. ¿Cuál de esas pruebas puede realizarse de manera estática? Está a simple vista, está facilito. Unitaria, profe. Las pruebas unitarias. Vean que en el caso de las pruebas, de todas las pruebas del lado izquierdo, tienen un hombrecito que corre, que significa que son pruebas dinámicas. En el caso de la prueba unitaria, aparte de realizarse de manera dinámica, tiene un niñito tipo Goku durmiendo, lo cual implica que es una prueba estática con el sistema detenido fuera de funcionamiento. Luego de allí pensamos entonces nuevamente en las fases del sistema RUC que ya habíamos estudiado: inicio, elaboración, construcción y transición. Recordemos que esas 4 fases son las que van a funcionar con nuestro modelo RUC. Vamos a tratar de ubicar ahora las pruebas de confiabilidad dentro de dicho modelo. Entonces fíjense que en este caso, ¿con qué etapa del RUC estamos relacionando la mayoría de las pruebas? Con la etapa de construcción. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque en la etapa de construcción es donde obtenemos un modelo funcional del sistema. Entonces allí tenemos que todas estas pruebas se ejecutan mayormente en la fase de construcción. Nuevamente, la única prueba que se puede elaborar antes en la fase de elaboración es la prueba unitaria. ¿A través de qué? De la evaluación de modelos, de diagramas, por ejemplo, diagrama entidad-relación, diagramas de caso de uso, código fuente en papel, por decirlo de alguna manera, o en la máquina, pero que el programa no esté corriendo. Recuerden que cuando el programa no está corriendo, decimos que está de manera estática, y el programa, a partir de la parte de construcción, comienza a entrar en una fase dinámica.
Continuamos entonces. De allí que, de acuerdo al avance del proyecto, dichas pruebas son realizadas generalmente a partir de la fase de construcción. Estamos hablando, repito, del modelo RUC, ya que requieren del uso de prototipos, aunque en el caso de las pruebas unitarias podrían ser iniciadas en la fase de elaboración mediante el análisis de diagramas, modelos y otros elementos estáticos que forman parte de la documentación del sistema. Ahora bien, pasamos a lo que son enfoques de las pruebas.